del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches desde el lugar donde se están sintonizando. En este momento me están viendo. Y bueno, una vez más estamos aquí con estas preguntas y respuestas sobre nuestra Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó. Muy bien, entonces vamos a iniciar pues con, como siempre, con la oración, pidiendo por tus necesidades que hay en tu corazón, que el Señor te siga fortaleciendo, te siga acompañando en todo momento, que el Señor sea tu fortaleza en esos momentos difíciles que a veces en la vida se presenta, que Dios siga guiando tu vida en todo momento, y de esa manera también pues el Señor te conceda la paz, la tranquilidad en todas tus necesidades que tú tengas. Así que pues damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a arrancar con estas preguntas y respuestas sobre nuestra fe católica. Habíamos visto varios temas que nos ayudan pues a ir reflexionando sobre cómo defender nuestra fe, cómo saber dar respuesta en nuestra fe. Aprovecho mandar saludos a Marta Rodríguez, que dice saludos y bendiciones. Gracias, hermana Marta, por esos saludos, por esos comentarios también que siempre está dando y que siempre pues nos está sintonizando. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces con estas preguntas y respuestas sobre nuestra Iglesia Católica. Y bueno, en este mes de la Biblia pues estamos viendo algunas cápsulas sobre la Biblia. Bueno, hoy vamos a tratar sobre todo estas preguntas que a veces nos hacen y dar respuesta a ellas. Por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Vamos a ver qué diferencia existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe esta diferencia. Mientras que el Antiguo Testamento es una preparación y presenta las sombras, en el Nuevo Testamento es el cumplimiento y presenta la realidad que es Cristo. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al versículo 17. Mientras el Antiguo Testamento presenta la ley imperfecta, que es la ley de Moisés, el Nuevo Testamento presenta una ley perfecta, la ley de Cristo, que lo vemos en Mateo capítulo 5 al versículo 7. Después vemos también cómo en Hebreos capítulo 10, versículo 1, vemos cómo la religión de la ley contiene una sombra. ¿Sí? Es una sombra de los bienes por venir, que van a venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecer año tras año. Entonces vemos como el Antiguo Testamento nos presenta las sombras de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla del maná en el desierto, en el Nuevo Testamento se habla ya de la Eucaristía. En el Antiguo Testamento la circuncisión para formar parte del pueblo, en el Nuevo Testamento para formar parte de la iglesia es el bautismo. Entonces así viene presentando. Vemos como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, presentaba de que Cristo iba a morir en la cruz, en Isaías 53. En el Nuevo Testamento ya se presenta la realidad. Entonces, ahora, los que creemos en Cristo, ¿a cuál testamento entonces o alianza pertenecemos los que creemos en Cristo? Y bueno, los que creemos en Cristo en el Nuevo Testamento alianza, pertenecemos pues al Nuevo Testamento o Nueva Alianza, no al Antiguo. Nosotros no pertenecemos al Antiguo, sino al Nuevo Testamento. Ahora, los que creemos en Cristo, ¿estamos obligados a cumplir la ley de Moisés contenida en el Antiguo Testamento? Entonces los que creemos en Cristo, ¿será que estamos nosotros obligados a cumplir, ¿sí?, lo que es la ley de Moisés del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la respuesta? No. Nosotros que creemos en Cristo no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés que está en el Nuevo Testamento, ¿sí?, contenida en el Nuevo Testamento. Estamos obligados a cumplir solamente la ley de Cristo, contenida en el Nuevo Testamento, lo que Cristo nos dejó, lo que Cristo estableció. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 21, ustedes lo pueden comparar y ahí está. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sin embargo sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observación de la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser gratos a Dios mediante la fe en Cristo Jesús y no con las prácticas de la ley,
sino el cumplimiento de la ley, que no hará nunca de un mortal un amigo de Dios. Esto lo vemos en Gálatas 2:16. Después vemos también en Gálatas capítulo 2, versículo 21, vemos cómo dice que si uno puede llegar a ser justo por el camino de la ley, sería como decir que Cristo murió inútilmente. Entonces vemos aquí pues hay que ser justos cumpliendo lo que Jesús estableció, que está en el Nuevo Testamento, más no la ley del Antiguo Testamento. Después vemos también en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, dice que al contrario, es una maldición sobre los que quieren practicar la ley, puesto que está escrito, maldito sea el que cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Entonces dice aquí, por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito, el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe, puesto que según ella, el que cumple los mandamientos tendrá vida por medio de ellos. Entonces no es que la ley nos salva, sino por la fe y cumpliendo el Nuevo Testamento. Ahora, en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, si alguno cumple toda la ley, pero falta en un solo punto de ella, se hace culpable de todo. Y el último texto bíblico, que es Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25, ahí podemos ver cómo dice el texto bíblico que antes de que llegara, pone un ejemplo aquí, antes de que llegara los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar, lo que se iba a venir. Entonces para nosotros ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro, nos conducía a Cristo para que al creer en él fuéramos juntos santos por medio de la fe. Y pues al llegar a la fe, esa sirvienta pues ya no tiene la autoridad sobre ellos. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Entonces así es el Antiguo Testamento. Es como la sirvienta, ¿no? Y cuando ya llegamos al Nuevo Testamento ya es responsabilidad ya ahí, ¿no? Ya no de ella. Así como pone el ejemplo aquí de la serpiente, ¿no? Ya cuando el niño está ahí, ya, o la nana, le dicen acá en Chile, ya llega en brazos de la nana se hace responsable. Así también en nuestra vida. Entonces nosotros no pertenecemos al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento. Por lo tanto, no cumplimos la ley de Moisés del Antiguo Testamento, sino lo que Jesús nos dejó establecido, esa nueva alianza. ¿Sí? Por eso hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento hay, pero que en el Nuevo Testamento ya no lo hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento, los sábados, el sábado tenía que guardarse. En el Nuevo Testamento Jesús ya no dice el sábado, sino el domingo, el primer día de la semana. Nosotros por eso vamos a misa los días domingos. Y así podemos ver que hay muchas cosas que se han cambiado. Por ejemplo, el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. En el Nuevo Testamento Jesús dice, si miras dice, si te da una mejilla, muéstrale la otra, o sea, el perdón. Entonces nosotros estamos obligados a cumplir el Nuevo Testamento, más no la ley del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces la pequeña reflexión, pues que Dios y la Virgen María te siga acompañando. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos. Que Dios y la Virgen María siga conduciendo tu vida hoy y siempre. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo en el Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.